Se podrían contar cosas hermosas, delicadas y amables de mi infancia, pero solo me interesan los pasos que di en la vida para llegar a mí mismo. Por eso, al evocar mi juventud, hablaré solo de lo nuevo que salió al encuentro, impulsándome adelante y desgarrándome. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Ain't in the sky, doesn't ever get lonely. Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Baby, I'm the one who put you up there. I don't know why. Vinieron los años en los que volví a descubrir que en mi interior latía un instinto que en el mundo permitido había que disimular y ocultar. Yo hice como todos. Llevé la doble vida del niño que ya no es un niño. Mi conciencia habitaba en el mundo familiar y permitido. Mi conciencia negaba el nuevo mundo que surgía. Casi todos los padres, tampoco los míos, colaboraron en el despertar de los instintos vitales, de los que nunca se hablaban. Solo colaboraban con un cuidado inflagable en mis esfuerzos desesperados por negar la realidad y seguir viviendo en un mundo infantil, que cada día era más irreal y más falso. Todos los hombres pasan por estas dificultades. Para el hombre medio, este es el punto en el que las exigencias de su propia vida entran en colisión dramática con circunstancias. El punto en el que tiene que luchar más duramente por alcanzar el camino que conduce hacia adelante. Muchos viven tal morir y renacer que es nuestro propio destino. Volvamos a nuestra historia. Las sensaciones y los sueños con que se me anunció el fin de mi infancia no son tan importantes como para relatarlos. Lo importante fue el mundo oscuro. El otro mundo había vuelto a aparecer. Lo que algún día significó Franz Kromer se hallaba ahora en mí mismo. Y con esto, también desde fuera, consiguió el otro mundo poder sobre mí. Había pasado ya varios años de la historia de Kromer. Aquella época dramática y culpable de mi vida parecía estar muy lejana y haberse disuelto en la nada como una corta pesadilla. Franz Kromer hacía mucho que había desaparecido de mi vida, y apenas si me fijaba en él cuando me lo encontraba alguna vez en la calle. Sin embargo, la otra figura importante de mi tragedia, Max Damian, no llegó a desaparecer ya de mi horizonte. Durante mucho tiempo se mantuvo muy al margen, visible pero pasivo. Lentamente fue acercándose, irradiando otra vez su fuerza y haciendo sentir su influjo. Intento recordar lo que sabía de Damian en aquel tiempo. Puede ser que no hablara con él ni una vez durante un año o más. Yo lo evitaba, y él no me importaba en lo absoluto. Me parecía entonces que en su amabilidad había un leve destello de sarcasmo o de irónico reproche, pero probablemente eran imaginaciones mías. La aventura que yo había vivido con él y el extraño ascendente que había ejercido sobre mí parecían olvidados, tanto por su parte como por la mía. Busco su imagen y ahora que reflexiono sobre él, recuerdo que permanecía siempre allí y que yo me daba cuenta de ello. Lo veo ir al colegio,
solo o entre algunos alumnos mayores. Y lo veo extraño, solitario, silencioso, caminando entre ellos como un astro, rodeado de su atmósfera propia, viviendo según sus propias leyes. Nadie le quería, nadie tenía trato íntimo con él, excepto su madre. Y tampoco ella parecía tratarle como un niño, sino como a un adulto. Los profesores procuraban dejarlo tranquilo. Era un buen alumno, pero no intentaba gustar a nadie. Y de vez en cuando oíamos algún rumor sobre una respuesta, o una réplica que había dado algún profesor, en un tono difícilmente superable por su áspera provocación y su ironía. Cierro los ojos y me parece ver su imagen. ¿Dónde fue? Ah, sí, ahora vuelvo a recordar. Fue en la calle frente a nuestra casa. Le vi allí un día, con un bloque en la mano, dibujando. Estaba copiando el viejo escudo con el pájaro tallado que campeaba sobre la puerta de nuestra casa. Yo me encontraba en la ventana, escondido detrás de la cortina, y le observaba. Con profundo asombro vi su rostro atento, distante y despejado, vuelto hacia el escudo. Era el rostro de un investigador o de un artista inteligente y lleno de voluntad, extrañamente despejado y distante, con ojos llenos de experiencia. De nuevo lo veo. Fue un poco más tarde en la calle. Estábamos a la salida del colegio, agrupados en torno a un caballo caído. Mientras el polvo blanco de la carretera se iba tiñendo lentamente de oscuro. Cuando aparté los ojos de aquel espectáculo, con una sensación de malestar, vi el rostro de Demian. No se había acercado, se mantenía en segundo término, con aquel aire de siempre, tranquilo y elegante. Su mirada estaba fija en la cabeza del caballo, y tenía de nuevo una atención profunda y silenciosa, casi fanática, pero no desapasionada. No pude apartar los ojos de él, y sentí entonces, de lejos en el subconsciente, algo muy especial. Observé el rostro de Demian. Descubrí no solo que no tenía cara de niño, sino que su rostro era el de un hombre. Y aún más, me pareció ver o sentir que tampoco era la cara de un hombre, sino algo distinto. Era como si en aquel rostro hubiera algo femenino. Durante un instante no me pareció masculino ni femenino, ni viejo ni joven, sino milenario, fuera de tiempo, marcado por otras edades, diferentes a la que nosotros vivimos. Los animales suelen tener esa expresión, o los árboles, o las estrellas. Yo no lo sabía, aunque entonces no sentía exactamente lo que ahora puedo formular como adulto. Sí, era algo parecido. Quizás era guapo. No sé si me gustaba o me repelía. Tampoco aquello estaba claro. Yo solo veía una cosa, que era diferente a nosotros, como un animal, o un espíritu, o como una pintura. No sé bien cómo era, pero sí sé que era distinto, inexplicablemente distinto a todos nosotros. Pasaron varios años antes de que mi relación con él volviera a ser más estrecha. ¿Escucharon el nuevo rumor? Se dice que Max Demian puede que no se confirme con nosotros. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Eso no es nada malo. Vamos, no voy a seguir insistiendo. Yo digo que son judíos. Amigo, por favor, aterriza la realidad. Si fueran judíos harían la confirmación.
pero no la harán, así que son unos paganos. Por favor, amigos, hay que pensar en lo más razonable. Tal vez ellos carecen de cualquier religión. Ya ven cómo es su madre y él. Son muy apartados. ¿Y eso qué? Eso no quiere decir que carezcan de toda religión. Yo digo que ellos pertenecen a algo más profundo. ¿A qué te refieres? Hablo de que tal vez pertenecen a una fantástica, pero peligrosa, secta. Amigo, no inventes. Se ve que el chico ni siquiera ha hecho una sola confesión. Debemos alejarnos de él. Esto puede ser muy catastrófico para futuro. Tienes razón. ¿Tú qué opinas? Sí, eso creo. Una confirmación. ¿Habla usted en serio? Señora, es tradición de la escuela. Tradición completamente errónea. Sin ofender. Pero se me hace algo innecesario. ¿De verdad tiene que hacerlo? Mire, su hijo Demian podrá graduarse junto a los suyos si tan solo hace la confirmación. Es algo sencillo. ¿Qué es lo que tiene que perder? Necesito tiempo. ¿Cuánto? Mira, ahí va él. Sí, como de costumbre. ¿Quién es ella? Oh, ¿hablas de su madre? Nadie sabe el nombre. Su madre. Debe ser su amante. ¿A quién quiere engañar? Ese niño está envuelto de problemas. Mejor vámonos. ¿Y qué pasó? Pues conseguí tiempo, pero todo tiene un costo. No podrá salir este año. Entiendo. ¿Abigail llamó? Sí, esta mañana. Ya sabes, lo de siempre. Que está bien, que su tía María la cuida mucho y que sigue yendo a la iglesia. Sabes que ella solamente quiere sanar el daño que tuvo desde esa noche. Lo sé. Solo que no creo que eso me ayude a mí o a nosotros. No nos ayudó esa vez. Sí. Y entonces, ¿en qué clase voy a estar? Su madre decidió que fuera confirmado 2 años más tarde que sus compañeros. Y así, sucedió que durante unos meses fue mi compañero en la clase de preparatoria para la confirmación. Durante algún tiempo me mantuve alejado de él por completo. No quería tener nada que ver con él. Lo encontraba rodeado de demasiadas habladurías y misterios, pero sobre todo, me molestaba la sensación de compromiso hacia él que tenía desde la historia de Cromer. Y precisamente estaba yo muy ocupado con mis propios problemas y secretos. La clase preparatoria para la confirmación coincidió para mí con la aclaración de mis problemas, y a pesar de mi buena voluntad, mi interés por la enseñanza religiosa se veía muy mermado por este hecho. Los temas de que hablaba el pastor quedaban muy lejos de mí, en mi mundo irreal, tranquilo y venerable. Quizás eran muy bonitos e importantes, pero no eran nada actuales o interesantes. Y aquellas otras cosas que me preocupaban lo eran precisamente en grado máximo. Esta situación hizo que creciera, por un lado, mi diferencia hacia las clases, y aumentara, por otro, mi interés por Max Damian. Algo parecía unirnos.
Que yo recuerde, la cosa inició así. Caín y Abel. Muchos conocemos esta historia, ¿no? Verán, la historia inicia desde que nuestro profesor de religión hablaba de la historia de Caín y Abel. Yo no entendía, estaba adormilado y apenas escuchaba. Entonces, el cura empezó a hablar en voz alta. Así que el Señor le puso a Caín un estigma en su frente. Un estigma que prohibía que cualquier hombre matara a Caín, ya que si no sería castigado, para que entonces el pecado que él hizo no se propagara a las naciones. En ese momento sentí una especie de contacto o llamada. Él tenía una mirada penetrante y significativa. Me miró solo un instante y de pronto me fijé con toda la atención en las palabras del párroco y tuve en lo más profundo la conciencia de que las cosas no eran como él las decía, que también se podían interpretar de otra manera y que era posible una crítica. En ese momento se estableció de nuevo un contacto entre Demian y yo. Y es curioso, apenas surgió en el alma aquella sensación de concordancia con él, se reflejó también como por arte de magia en el espacio. No sé si lo consiguió él o fue pura casualidad. Yo entonces creía firmemente en las casualidades. A los pocos días, Demian había cambiado de sitio y vino a sentarse delante de mí durante las clases de religión. Aún recuerdo con qué placer aspiraba yo en el aire vaciado de hospicio de aquella aula, repleta de perfume fresco y suave jabón que exhalaba de su nuca. Y unos días después, volví a cambiar de lugar y se sentó junto a mí, y allí permaneció durante todo el invierno y la primavera. Las clases de la mañana se habían transformado por completo. Ya no eran adormecedoras o aburridas, me hacían ilusión. A veces escuchábamos los dos al pastor con la mayor atención. Y una mirada de mi vecino bastaba para que me fijara en una historia curiosa, en una frase extraña, y otra mirada muy especial bastaba para alertarme y despertar en mí la duda y la crítica. Pero muchas veces éramos muy malos alumnos y no oíamos nada de la clase. Demian era siempre muy correcto con los profesores y con los compañeros. Nunca hacía tonterías de colegial. Nunca se le oía reír ruidosamente o charlar. Nunca provocaba las reprimendas del profesor. Sin embargo, en voz baja, y más por señas y miradas que por palabras, supo hacerme partícipe de sus propios problemas. Estos eran en parte muy curiosos. ¿Y le hablas a alguien aquí? Pues no le hablo a casi nadie. Sin embargo, me gusta estudiar a algunos alumnos. Por ejemplo, ellos dos. ¿Ellos dos? Mira, cuando te haga una señal con el dedo fulano o mengano, se dará la vuelta para mirarnos o se rascará la cabeza. ¿Lo ves? Te lo dije. Parece movido por un resorte. Hazlo con el profesor. No. Vamos. ¿Qué podría hacer? No lo sé. Piensa. No creo. De acuerdo, pero de todos modos yo sí sé qué haría. ¿En serio? ¿Sí? Daría su clase de religión. Eso es seguro que lo hace hasta fuera de la clase. Vaya, el chico se ve simpático. ¿Estás hablando en serio? Solamente intenta confundir a Cynthia. Pero, ¿sabes? Ya no voy a decir nada.
Si se quiere juntar con ese problemático, entonces que lo haga. Pero que a mí no me haga partícipe de eso. ¿Estás conmigo o no? Sí. Vámonos. Hey, ¿no vienes? Claro. Disculpa, ¿qué es ese apunte de ahí? Ah, ¿es la tarea de ayer? ¿Tarea? Sí, tenemos que estudiar la lección de hoy. ¿Qué lección? Oh, no. No, se me olvidó por completo. Uy, lo siento, amigo. ¿Qué sucede, amiguito? La tarea, se me olvidó, no la hice. Descuida, de seguro no te preguntará nada. No, yo conozco a ese profesor. Tranquilo. ¿Vas a hacer un experimento con él? No, claro que no. Solamente yo creo que no va a preguntarte nada. De acuerdo. Muy bien, alumnos. Vamos a revisar la clase. ¿Alguno hizo la tarea? Supongo que todos. Así que voy a buscar un voluntario para que nos ayude a comenzar la clase. Su mirada vacilante se posó sobre la expresión culpable de mi rostro. Se acercó lentamente y alargó un dedo hacia mí. Ya tenía mi nombre en los labios. Oh, ya sé, ustedes dos. Recítanme lo que estudiaron. Ayúdame. Yo qué sé. Poco a poco, en medio de aquellas bromas que tanto me divertían, me di cuenta que mi amigo a menudo también jugaba conmigo. A veces, yendo al colegio, presentía de pronto que Demian me seguía, y al volverme, lo encontraba efectivamente allí. ¿Puedes conseguir que otro piense lo que tú quieres? No, eso no es posible. No tenemos una voluntad libre, aunque el párrafo haga como que si así fuera. Ni el otro puede pensar lo que quiere, ni yo puedo obligarle a pensar lo que yo quiero. Lo único que puede hacerse es observar atentamente a una persona. Generalmente se puede decir luego con exactitud lo que piensa o siente. Por consiguiente, también se puede predecir lo que va a hacer inmediatamente después. Es muy sencillo. Lo que ocurre es que la gente no lo sabe. Naturalmente se necesita entrenamiento. Entre las mariposas hay, por ejemplo, cierta especie nocturna en que las hembras son menos numerosas que los machos. Las mariposas se reproducen como los demás animales. El macho fecunda a la hembra que pone luego los huevos. Si capturas una hembra de esta especie, y esto ha sido comprobado por los científicos, los machos acuden por la noche haciendo un recorrido de varias horas de vuelo. ¡Varias horas! Imagínate, desde muchos kilómetros de distancia, los machos notan la presencia de la única hembra de todo el contorno. Se ha intentado explicar el fenómeno, pero es inexplicable e imposible. Debe tratarse de un sentido del olfato o algo parecido, como en los buenos perros de caza que saben encontrar y perseguir un rastro casi imperceptible. ¿Comprendes? Ya ves, la naturaleza está llena de estas cosas, y nadie puede explicarlas. Y yo digo entonces, si estas mariposas, las hembras, fueran tan numerosas como los machos, estos no tendrían el olfato tan fino. Lo tienen únicamente porque lo han entrenado. Si un animal o un ser humano concentrara toda su atención y su voluntad en una cosa determinada, la consigue. Y lo mismo ocurre con lo que tú dices. Observa bien a un hombre y sabrás de él más que él mismo. Estuve a punto de pronunciar las palabras adivinación de pensamiento
y recordarle con aquellas la historia de Cromer que quedaba tan lejana. Pero con respecto a ese asunto, sucedía algo muy raro entre nosotros. Ni él ni yo hacíamos nunca la mínima alusión a que hacía unos años él había intervenido de una manera tan decisiva en mi vida. Era como si nunca hubiera habido nada entre nosotros, o como si cada uno contara con el otro, que hubiera olvidado todo lo pasado. Sucedió incluso que nos encontramos 1 o 2 veces con Franz Cromer en la calle, pero no intercambiamos ni una mirada, ni pronunciamos palabra alguna sobre él. ¿Cómo explicas lo de la voluntad? Dices que no tenemos libre albedrío, pero también aseguras que uno no tiene más que concentrar su propia voluntad sobre un objeto para conseguirlo. Ahí hay una contradicción. Si no soy dueño ni señor de mi voluntad, tampoco puedo concentrarla libremente sobre esto o aquello. Así me gusta. Me gusta que me preguntes. Siempre hay que preguntar, que dudar. Verás, es muy sencillo. Si una de estas mariposas, por ejemplo, quisiera concentrar su voluntad sobre una estrella o algo por el estilo, no podría hacerlo, aun así si lo intentara siquiera. Elija como objetivo solo lo que se tiene sentido y valor para ella. Algo que necesita, algo que le es imprescindible. Por eso, logra lo increíble y desarrolla un fantástico sexto sentido que ningún animal excepto ella posee. Nosotros tenemos un radio de acción más amplio y más interés que un animal, pero también estamos limitados a un círculo relativamente estrecho y no podemos salir de él. Yo puedo fantasear sobre esto o aquello, imaginarme algo, por ejemplo, que me es indispensable ir al Polo Norte, o algo por el estilo. Solo puedo llevarlo a cabo y desearlo con suficiente fuerza. Si el deseo está completamente arraigado en mí, si todo mi ser está penetrado en él, en el momento en el que esto sucede e intentas algo que se te impone desde dentro, la cosa marcha. Entonces puedes enganchar tu voluntad al carro como si fuera un buen caballo de tiro. Si yo, por ejemplo, me propusiera conseguir que nuestro pastor no volviera a llevar gafas, no lo lograría. Sería puro juego. Pero cuando me propuse en el otoño que me cambiara de pupitre, lo logré fácilmente. De pronto apareció un chico que me precedía en la lista alfabética y que había estado enfermo hasta entonces. Como alguien tenía que cederle el sitio, fui yo quien lo hizo, porque mi voluntad estaba decidida a aprovechar inmediatamente la ocasión. Sí, a mí también me produjo una sensación muy extraña aquello. Desde el momento que empezamos a interesarnos el uno por el otro, te fuiste acercando a mí cada vez más. Pero, ¿cómo sucedió? Al principio no conseguiste sentarte a mi lado. Durante algún tiempo ocupaste el banco delante de mí. ¿Cómo sucedió aquello? De la manera siguiente. Yo mismo no sabía con exactitud a dónde quería sentarme. Sabía únicamente que quería estar sentado más atrás. Me lo dictaba mi deseo de acercarme a ti, pero no lo sabía conscientemente. Al mismo tiempo, tu voluntad también actuaba tirando de mí, ayudándome. Hasta que no estuve sentado delante de ti, no me di cuenta de que mi deseo estaba realizado solamente en parte. Me di cuenta de que lo que deseaba era estar junto a ti. Pero entonces no entró ningún alumno nuevo en nuestra clase, ¿no? Pero yo hice simplemente lo que me apetecía y me senté por las buenas a tu lado. El chico con el que cambié de sitio solamente se extrañó y me dejó hacerlo. El cura notó una vez que allí se había producido un cambio. En general, cada vez que tiene que dirigirse a mí, algo le inquieta oscuramente. Sabe muy bien que me llamo Demian y que yo, con un apellido que empieza con la letra D, no debe estar detrás. Y por eso no llega a su coincidencia, porque mi voluntad se lo impide y porque yo le pongo obstáculos. El buen hombre se da cuenta de que hay algo que no funciona. Me mira y empieza a rebanarse los sesos. Pero tengo un remedio muy sencillo. Siempre lo miro fijamente a los ojos.
La mayoría de la gente no lo resiste. Todos se ponen muy inquietos. Cuando quieras conseguir algo de alguien, le miras inesperadamente a los ojos con firmeza. Si ves que no se intranquiliza, puedes renunciar a tu deseo. No vas a conseguir nada de él. Yo no conozco más que a una persona con la que falló el sistema. ¿Y quién es? Damian. Sigamos nuestro camino. Allí está mi madre. Tengo que irme. Nos vemos mañana. Adiós. A pesar de la curiosidad tan fuerte que sentía, no pude repetir la pregunta. Creo, sin embargo, que se refería a su madre. Parecía vivir con ella en una confianza total. Sin embargo, nunca me hablaba de ella, ni me llevaba a su casa. Yo apenas si la conocía, y no completamente. En aquella época, intenté algunas veces imitarle y concentrar mi voluntad sobre un deseo con toda la intensidad para conseguirlo. Eran deseos que me parecían bastante apremiantes, pero no lograba nada. Nunca me atreví a hablar de ello con Damian. Lo que yo deseaba, no hubiera podido confesárselo, y él tampoco preguntaba. Qué bueno que estés bien, hermana. Sí, igualmente, Max. Oye, he estado pensando que tal vez podrías venir a visitarme. No lo sé. Alguien tiene que quedarse con mamá a cuidarla. Mamá también está invitada. Lo digo porque va a ser mi bautizo en una semana y es muy importante para mí. Y quisiera que vinieran. Damian, sé que esto ha sido muy difícil para todos. Me incluyo. Pero, ¿sabes? Tal vez debes darle una oportunidad más a Dios. Y tal vez Él te dé una oportunidad a ti de cambiar las cosas. No es tarde. ¿Sabes? He estado aquí mucho tiempo y me ha enseñado Dios tantas cosas. Lo siento, Abigail, pero creo que tu Dios está hablando en la otra línea. Y de paso ahí le preguntas por qué hizo toda esta catástrofe. Things were all good yesterday, and then the devil took your memory. And if you fell to your death today, I hope that heaven is your resting place. I heard the doctors put your chest in pain, but then that could have been the medicine. And now you're lying in the bed again. Either way I'll cry with the rest of them. And my father told me, son, it's not his fault, he doesn't know your face. And you're not the only one. Although my grandma used to say that he used to sing, darling, hold me in your arms the way you did last night. And we'll lie inside a little while here. I could look into your eyes until the sun comes up. And we're wrapped in light and light and love. Put your open lips on mine and slowly let them shut, for they're designed to be together. Oh, with your body next to mine, our hearts will beat as one. And we're set alight, we're a fire, love, love, love. And things were all good yesterday, but then the devil took your breath away. And now we're left here in the pain. Black suit, black tie, standing in the rain. And now my family is one again, stapled together with the strangers and a friend. Came to my mind I should paint it with a pen. 6 years old I remember when my father told me, son, it's not his fault, he doesn't know your face.
And you're not the only one. Although my grandma used to say, he used to say, darling, hold me in your arms the way you did last night. And we'll lie inside a little while you roll. I could look into your eyes until the sun comes up. And we're wrapped in light and light and love. Put your open lips on mine and slowly let them shut. For they're designed to be together, oh. With your body next to mine, our hearts will beat as one. And we're set alight, we're a fire, love, love, love. Sing love, 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 love. Sing love, 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 love. Sing love, 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 love. And my father and all of my family rise from their seats to sing hallelujah. And my mother and all of my family rise from their seats to sing hallelujah. And my brother and all of my family rise from their seats to sing hallelujah. And all my brothers and my sisters, and all of my family rise from their seats to sing hallelujah. Sing love, 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 love. Sing love, 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 love. Sing love, 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 love. Mi fe religiosa había sufrido, entre tanto, bastante deterioro. Sin embargo, mis pensamientos influenciados por Demian se diferenciaban de aquellos de mis compañeros que habían llegado al escepticismo total. Pero aún en los casos de duda, conocí a través de las experiencias de mi niñez la realidad de una vida piadosa como la que llevaban mis padres. Y sabía que no era indigna ni falsa. Es más, seguía sintiendo el mayor respeto por lo religioso. Pero Demian solamente me había acostumbrado a considerar e interpretar los relatos y dogmas religiosos con más libertad y personalidad, con más fantasía. Por lo menos yo seguía siempre con agrado las interpretaciones que él me proponía, aunque muchas parecían demasiado extremistas, como la historia de Caín. Una vez, sin embargo, llegó a asustarme durante la clase de religión con una teoría más atrevida. Y fue ahí que cuando llegaron al Golgotá, crucificaron a Jesús. Y ya saben la historia. Al lado de él habían dos hombres. Ambos eran ladrones, ambos eran pecadores. Y en aquella historia encontramos algo curioso. Un hombre le dice: este hombre es inocente, este hombre no ha hecho nada. Sin embargo, nosotros sí. Nosotros merecemos estar aquí, no él. Reconoce su pecado, ¿se dan cuenta? Sin embargo, el otro hombre simplemente lo niega y le dice: salvaste a muchos. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Saben? Puede que esto ya lo hayan escuchado, pero a veces así es la vida. A veces creemos que porque Dios es todopoderoso, que puede hacer todo, ver todo, saberlo todo, creemos que Él puede hacer lo que nosotros pensamos que debería hacer, cuando realmente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Porque simplemente,
si él hubiera bajado y descendido y hubiera llamado a sus ángeles, tal vez no tendría propósito esto, porque él vino a salvarnos a nosotros. Es por eso que tenemos que hacer lo mismo que el otro ladrón, tener la misma actitud, aquella actitud humilde de reconocer nuestros pecados, de reconocernos a nosotros mismos a través de él, y que a través de ello nos arrepintamos y, asimismo, nos unamos a su reino. Es todo, chicos. Hay algo, Sinclair, que no me gusta. Vuelve a leer la historia y analízala bien. Verás que tiene un sabor falso. Me refiero a los dos ladrones. Es grandioso el cuadro de las 3 cruces erguidas allá sobre la colina. ¿Para qué nos vienen con la historia sentimental del buen ladrón? Primero fue un criminal y cometió Dios sabe cuántos delitos. Después se desmorona y celebra verdaderos festines de arrepentimiento y contrición. ¿Me puedes decir qué sentido tiene ese arrepentimiento a 2 pasos de la tumba? No es más que la típica historia de curas, dulzona, falsa y sentimentalona, con un fondo muy edificante. Si hoy tuvieras que escoger entre 2 hombres, a uno como amigo, o tuvieras que decidirte por uno para darle tu confianza, seguro que no elegirías a ese converso llorón. No, elegirías al otro, que es todo un hombre y tiene carácter, que le importa 3 pitos la conversión, que dada su situación no puede ser más que palabrería, y sigue su camino hasta el final, sin negar el último momento. Cobardemente del demonio que le había ayudado hasta entonces. Es un carácter, y los hombres con carácter quedan siempre mal parados en la Biblia. Quizás fuera un descendiente de Caín. ¿Tú qué crees? Me quedé consternado. Había creído estar totalmente familiarizado con la historia de la pasión, y ahora descubría con qué poca personalidad, imaginación y fantasía la había escuchado y leído. Sin embargo, el nuevo pensamiento de Demian me sonaba muy mal y amenazaba conceptos cuya existencia me creía obligado a salvar. No se podía juzgar así las cosas, incluso con las más sagradas. Ya sé, es la eterna historia. El caso es no ser consecuente. Pero te voy a decir una cosa. Este es uno de los puntos en los que aparecen con toda claridad los fallos de nuestra religión. El Dios del Antiguo y Nuevo Testamento es en efecto una figura extraordinaria, pero no es lo que debe representar. Él es lo bueno, lo noble, lo paternal, lo hermoso y también lo elevado y lo sentimental, ¿de acuerdo? Sin embargo, el mundo se compone de otras cosas, y estas adjudican simplemente al diablo, escamoteando y silenciando toda una mitad del mundo. Se venera a Dios como parte de la vida, negando al mismo tiempo la vida sexual, sobre la que se basa la vida misma, declarándola diabólica y pecaminosa. No tengo nada en contra de que se venere el Dios Jehová, en absoluto. Pero opino que deberíamos santificar y venerar al mundo en su totalidad. No solo esa mitad oficial, separada artificialmente. Por lo tanto, deberíamos tener un culto al demonio, junto al culto divino. Sería lo justo, o si no, habría de crear un Dios que integrara en sí al diablo y ante el que no tuviéramos que cerrar los ojos cuando suceden las cosas más naturales de la vida.
De pronto volví a sonreír y dejó de acosarme. Sus palabras dieron en el misterio de mis años infantiles, misterio que sentía cada momento y del que no había dicho ni una sola palabra a nadie. Lo que dijo Demian correspondía a mi propio pensamiento, de mi idea de los dos mundos. El descubrimiento de que mi problema era el de todos los seres humanos, un problema de toda vida y todo pensamiento, se cerró de pronto sobre mí con una sombra divina y me llenó de temor y respeto. Disculpa si piensas que te estoy presionando con esto, es solo que... No. Lo que dijiste es justamente lo que yo pensé todos estos años. ¿En serio? Sí. Siempre he vivido bajo dos mundos. Le conté a mi amigo los conceptos tan arraigados desde mi infancia de los dos mundos, y él se dio cuenta enseguida de que en lo más profundo yo aceptaba sus razonamientos, pero no era su estilo aprovecharse de ello. Me escuchó con más atención que nunca, mirándome fijamente a los ojos, hasta que tuve que apartar los míos porque volvía a sorprenderme en su mirada, aquella extraña intemporalidad, casi animal, aquella inconcebible antigüedad. Ya hablaremos otro día. Veo que piensas más de lo que puedes expresar. Claro que si es así, te darás cuenta también que nunca has vivido completamente lo que piensas. Y eso no es bueno. Solo el pensamiento vivido tiene valor. Hasta ahora has sabido que tu mundo permitido solo era la mitad del mundo, y has intentado escamotear la otra mitad, como hacen los curas y los profesores. Pero no lo conseguirás. No lo consigue nadie que haya empezado a pensar. Pero hay cosas verdaderamente feas y prohibidas. No puedes negarlo. Están prohibidas y tenemos que renunciar a ellas. Yo sé que existen los crímenes, Demian, y los vicios, pero porque existan no voy a convertirme en un criminal. Hoy no agotaremos el tema. Desde luego no vas a asesinar o violar muchachas. No. Pero aún no has llegado al punto en el que se ve con claridad lo que significa en lo profundo, permitido y prohibido. Has descubierto solo una parte de la verdad. Ya vendrá el resto, no te preocupes. Por ejemplo, desde hace un año sientes en ti un instinto que pasa por lo prohibido, más fuerte que todos los demás. Los griegos y muchos pueblos, en cambio, han divinizado este instinto y lo han venerado en grandes fiestas. Lo prohibido no es algo eterno, puede variar. También hoy cualquiera puede acostarse con una mujer si antes ha ido al sacerdote y se ha casado con ella. En otros pueblos es de otra manera. Por eso cada uno tiene que descubrir por sí mismo lo que está prohibido. Se puede ser un gran canalla y no hacer jamás algo prohibido, y viceversa. Probablemente es una cuestión de comodidad. El que es demasiado cómodo para pensar por su cuenta y erigirse en su propio juez, se somete a las prohibiciones, tal y como las encuentra. Eso es muy fácil, pero otros sienten en sí su propia ley. A estos les están prohibidas cosas que los hombres de honor hacen diariamente, y les están permitidas otras que normalmente están mal vistas. Cada cual tiene que responder de sí mismo. De pronto, como si se arrepintiera de haber hablado tanto, enmudeció. Ya entonces intuía yo de forma aproximada lo que Demian sentía cuando actuaba así, porque aunque solía exponer sus ideas de una manera muy agradable
y aparentemente ligera. Detestaba hablar por hablar, como él me dijo un día. Notaba en mí que junto al auténtico interés había demasiado juego, demasiado placer en el parloteo intelectual. En una palabra, falta de absoluta seriedad. Al volver a leer las últimas palabras que he escrito, absoluta seriedad, recuerdo otra escena que viví con Max Damian en aquellos tiempos aún semifinales y que impresionó vivamente. Se acercaba la fecha de nuestra confirmación. Sin embargo, precisamente entonces mis pensamientos se encontraban en otra cosa, en la persona de mi amigo. Yo pensaba constantemente que el valor de aquel medio año de enseñanza religiosa no estaba en lo que había aprendido, sino en la proximidad e influencia de Damian. No me preparaba en ser recibido en la iglesia, sino en algo muy distinto, en una orden de pensamientos y de la personalidad que tenía que existir sobre la tierra, y cuyo enviado o emisario consideraba yo a mi amigo. Intenté rechazar aquella idea porque sería vivir, a pesar de todo, la ceremonia de la confirmación con cierta dignidad, que me parecía poco compatible con mis nuevos pensamientos. Pero fue en vano. El pensamiento estaba allí y lentamente se fue uniendo al de la cercana ceremonia religiosa. Estaba dispuesta a celebrarla de manera distinta a los demás. Para mí, iba a significar la entrada de un mundo ideológico, del cual me había sido revelado por Damian. Madre, ya llegué. ¿Por qué no me dijiste que hablaste con tu hermana? ¿Por qué no me dijiste lo del bautizo? No has respondido mi pregunta, ni tú la mía. ¿Qué va a decir cuando sepa lo que somos? No lo sé. No tendría por qué enterarse de mí. Tarde o temprano tendrá que enterarse. Tarde o temprano. Ella eligió su lado, ¿ok? ¿Y por qué tenemos que ocultar nosotros nuestro lado? Sabes muy bien lo que decía papá. ¡Tu padre no está aquí! Escucha. Tu padre creyó en una mentira. No vamos a cometer el mismo error. Tenemos que despertar de eso, Damian. Lo sé, estoy consciente. Pero ella no lo soportará. Tenemos que ir allá, lo sabes. Estaré arriba. Up in bed, all alone, wondering where you've been. 3:10, I know the club closed at 2 a.m. I've already been through about 7 scenarios about what it was that changed your mind. Knowing very well that you told me you come home and it happens every time. Wish I had no expectations. I wish that I could get it through your head with no confrontation. I really wish we could talk about it instead. All these tears that I cry while I'm turned to the side and you're in the same fucking bed. Wish I had no expectations, but I expect, you expect, we expect. No, I don't mean to pry. I don't need no play-by-play. No. All I need from your side is for you to communicate. Respect for my time, respect for my space, respect for my energy. 'Cause I've been waiting here all night for you to warm me up, and you haven't what's thought of me. Wish I had known.
Sarah, ¿que no lo ves? Te necesito. We expect. Lo siento. También lo siento. No, habla en serio. Es decir, sé que lo que te dije abajo no estuvo bien completamente y que yo... Oye, ambos estamos bajo el mismo dolor. Toda la familia. Pero tenemos que estar unidos. En cualquier lado, para que esto sea más fácil. Está bien. Iremos. Sabía que te iba a convencer. Convences igual que tu padre. Oye, Dan, hay una cosa que siempre me ha interesado desde que te vi. ¿De qué es ese brazalete? Era de mi padre. Bueno, lo usé después de que murió mi padre. Es un cinto de luto. Lo uso para pensar que una parte de él está en mí, que todo lo que me enseñó está en mí. O bueno, lo demás tengo que descubrirlo por mí. Es eso. Wow. Entonces, eso significa que estás pasando por un ciclo muy difícil, ¿no? Ya sabes, por lo de tu padre. Entonces eso significa que hasta que termines ese ciclo, te quitarás eso. Es muy bueno hacer eso. Supongo que ya vas muy adelantado. Es decir, según tanatólogos, es por etapas, ya sabes, como la negación, culpabilidad y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que muy pronto podrías enseñarme más cosas respecto a esto. Hablamos demasiado. Sinclair, las palabras ingeniosas carecen totalmente de valor. Solo le alejan a uno de sí mismo. Y alejarse de uno mismo es pecado. Hay que saber recogerse en sí mismo por completo, como las tortugas. ¿De acuerdo? Comenzó la lección y yo me esforcé en entender. Demian no intentó distraerme. Al cabo de un rato empecé a sentir a mi lado, donde estaba él sentado, algo extraño, un vacío y un frío o algo parecido, como si el lugar que ocupara se hubiera quedado desierto. Cuando aquella sensación empezó a hacerse insoportable, volví la cabeza. Vi a mi amigo muy derecho y correcto, como siempre. Sin embargo, tenía un aspecto totalmente diferente al acostumbrado. Algo que yo desconocía irradiaba de él y le rodeaba. Creí que tenía cerrados los ojos, pero luego vi que los mantenía abiertos. Estaban fijos, no miraban, no veían. Estaban dirigidos hacia adentro, hacia una remota lejanía. Demian estaba completamente inmóvil y parecía que no respiraba. Su boca parecía esculpida, como en madera o mármol.
Su rostro pálido, de una palidez uniforme, era como de piedra, y solo su pelo castaño tenía vida. Sus manos descansaban delante de él sobre el pupitre, inertes, quietas, como objetos, o piedras o frutas pálidas e inmóviles, pero no blandamente, sino como firme y segura protección de una intensa y oculta vida. Aquel espectáculo me hizo temblar. ¿Está muerto?, pensé, y estuve a punto de gritar, pero sabía que no lo estaba. Fascinado, no podía apartar los ojos de su rostro, de aquella pálida y pétrea máscara, sintiendo que aquel era el verdadero Damien. Lo que solía aparentar cuando iba y hablaba conmigo no era más que una parte de Damien, aquel que durante un rato representaba un papel, plegándose y amoldándose para dar gusto. Pero el verdadero Damien tenía este aspecto pétreo, ancestral, animal, bello y frío, muerto y al mismo tiempo rebosante de una vida fabulosa. Y en torno suyo un vacío silencioso, el éter, los espacios irreales, la muerte solitaria. Ahora se ha sumergido del todo en sí mismo, pensé estremecido. Nunca me había sentido tan solo. Yo no participaba de él, estaba fuera de mi alcance. Más lejos de sí, se encontraba en la isla más lejana del mundo. No podría comprender cómo nadie, excepto yo, me daba cuenta. Todos tenían que verle, todos tenían que estremecerse. Pero nadie se fijó en Damien. Seguía erguido como una estatua, rígido como un ídolo. Según me pareció entonces. ¿Dónde se encontraba en esos instantes? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Se hallaba en un paraíso o en un infierno? No me fue posible preguntárselo, cuando al final de la clase le volví a ver vivir y respirar. ¿De dónde venía? ¿Dónde había estado? Parecía cansado. Su rostro tenía otra vez color. Sus manos se movían. Su pelo castaño, sin embargo, parecía ahora sin brillo y como cansado. En los días que siguieron, intenté varias veces en mi dormitorio un nuevo ejercicio. Me sentaba muy derecho en una silla, inmovilizaba los ojos, me quedaba completamente quieto y esperaba a ver cuánto tiempo podía aguantar y qué sensaciones sentía. Pero claro, solo conseguí cansarme y que 105 párpados me escocieran fuertemente. ¡Ah! Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall, and if they laugh then fuck 'em all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting over there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky. Does it ever get lonely, thinking you could live without me, thinking you could live without me? Maybe I'm the one who put you up there, I don't know why. Thinking you could live without me, live without me. Maybe I'm the one who put you up there, I don't know why. Gave love about 100 tries, just running from the demons in your mind. Then I took
yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall, and if they laugh then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but you far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky. Does it ever get lonely, thinking you could live without me, thinking you could live without me? Maybe I'm the one who put you up there, I don't know why. Thinking you could live without me, live without me. Maybe I'm the one who put you up there, I don't know why. Yeah, you don't have to say just what you did, I already know. I had to go and find out from them. So tell me how's it feel, tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky. Does it ever get lonely, thinking you could live without me, thinking you could live without me? Maybe I'm the one who put you up there, I don't know why. I don't know why. Poco después fue la confirmación, de la que no recuerdo ningún acontecimiento importante, o al menos para mí. Después todo cambió. La niñez fue derrumbándose a mi alrededor. Mis padres empezaron a mirarme un poco desconcertados. Mis hermanos me resultaban muy extrañas. Un vago desengañado deformaba y desteñía los sentimientos y las alegrías a las que estaba acostumbrado. El jardín ya no tenía perfume. El bosque ya no me atraía. El mundo a mi alrededor parecía un salado de cosas viejas, gris y sin atractivo. Los libros solamente eran papel y la música solamente era ruido. Así van cayendo las hojas de un árbol otoñal, sin que él lo sienta. La lluvia, el sol o el frío resbalaban por su tronco, mientras la vida se retira lentamente a lo más íntimo y lo más recóndito. El árbol no muere, espera. Vaya, no me equivoqué respecto a ti. Eres un chico bastante curioso. Quería saber dónde vivías. Bueno, eres bienvenido cuando gustes. Sin embargo, desafortunadamente hoy estoy muy apurado. Tengo que alistar algunas cosas para irme mañana. ¿Te irás? Sí, serán unas vacaciones. ¿Y a dónde vas a ir? Iré lejos de la ciudad a visitar unos parientes. Pero descuida, volveré. Sí, aquí estaré. Muy bien. Cuídate, amiguito. Muy bien, entonces va a ser en la H, ¿no? Sí. Hola. Sinclair, siéntate, tenemos que hablar contigo. ¿Qué sucede? Se ha decidido que después de las vacaciones irás a otro colegio. ¿Qué? Oye, es por primera vez lejos de casa. Pero, ¿qué pasará con mis estudios? ¿Los acabarás allá? No creo estar listo. Voy a dejar muchas cosas aquí. Oye, sé que nos harás falta, pero tranquilo, no será para siempre. Solo será unos años.
Hijo, verás que te va a gustar. Y descuida, siempre tendrás a tu familia cerca. Claro. Demian estaba de viaje. Yo estaba solo.